Bueno, voy a hacer este vídeo un poco más largo, a modo de charla, masterclass, como le queráis llamar, sobre el tema del insomnio. Vamos a hablar del sueño en general. Como adultos, yo creo que ya sabemos lo importante que es el sueño. Pensamos que nos ayuda en la memoria, en la concentración, pero realmente es que el sueño es el que regenera todas las capacidades mentales. Entonces, si no estamos descansando bien, no vamos a funcionar durante el día. Eso yo creo que es algo que todos lo sabemos. Hay gente que opina que ya tendré tiempo de dormir cuando me muera, pero de verdad no es una buena filosofía. Entonces, hay muchos motivos por los que no dormimos bien. Sí, lógicamente, si estás viendo este vídeo es porque no descansas bien y porque este tema te preocupa. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces les cuesta dormir porque están descubriendo el mundo y el mundo es muy interesante, entonces dormir les parece una pérdida de tiempo. Pero en el caso de los adultos, el principal motivo por el que nos cuesta dormir es un tema de ansiedad, de preocupaciones que existen durante el día, que las trasladamos a ese momento en el que nos quedamos solos con nosotros mismos y la cabeza empieza a barrenar. Entonces, el mensaje central de este vídeo es que el sueño no es una enfermedad ni es un problema en sí, el insomnio, sino que es una consecuencia de otras cosas que vienen antes. Por tanto, no tiene sentido dar una receta para tratar el insomnio, sino que lo que tiene sentido es buscar en cada persona qué es lo que le está impidiendo dormir bien y ir ahí a solucionar ese problema. Como digo, en general, en la mayor parte de los casos suele ser un tema de demasiada activación, demasiada ansiedad, demasiadas preocupaciones. Más que el hecho de, pues es que tengo mucha cafeína en el cuerpo o una cuestión de, pues es que a esta hora no me apetece dormir. No, hay que buscar un poco más allá. Entonces, ¿de qué pueden venir esas preocupaciones, esa ansiedad? Bueno, pues cada uno en su vida tiene que investigar. Pero así, como conceptos generales, cosas bastante típicas. Cambios vitales importantes, cambios de etapa, cambios futuros, que no deben de ser cambios de la semana que viene ni de mañana, pueden ser cambios para el año que viene. Si yo llevo 10 años en un trabajo o 10 años en una relación, si el año que viene va a ocurrir algo importante, que va a ser un cambio importante, pues una mudanza, o pues que mi pareja se va a ir a vivir a otro sitio, o un cambio de trabajo de cualquiera de los dos, cambios de cualquier tipo ya de por sí pues generan que el cerebro empiece a preocuparse, a darle vueltas, a barrenar, ¿no? Esos cambios no tienen por qué ser cambios negativos, pueden ser cosas que nos hacen ilusión, pero también eso es algo que nos activa y que nos hace pensar en posibilidades y esa activación pues no ayuda a dormir. Entonces hay que identificar dentro de nuestra vida por dónde puede venir el problema. Preguntas importantes que tenemos que hacernos. ¿Desde cuándo estoy durmiendo peor? Porque a lo mejor nos ayuda a ver por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué me cuesta más? ¿Coger el sueño o el problema es que me despierto por la noche? Los despertares nocturnos, aparte de ser una cosa que aumenta con la edad, y con la edad me refiero ya a la etapa de ancianidad, a partir de los 75 años es algo bastante habitual, son un síntoma bastante frecuente de ansiedad. Igual que, bueno, pues las pesadillas y este tipo de cosas, ¿no? Pero si lo que nos cuesta es coger el sueño, pues suelen ser preocupaciones más del día a día y lo que digo, pues cambios vitales y cosas que están ahí ancladas. Esos cambios vitales puede ser una futura boda, pues que mi hijo va a empezar no sé qué, pues que estoy planteándome una decisión de si comprarme esto o no. Muchas cosas que pueden parecer no importantes o que tú tienes la sensación de que no te preocupan, de que son decisiones normales que uno tiene que tomar en su vida, pero ese es el control que hace nuestro consciente. Tengo el control, no me preocupa, es una situación que yo puedo manejar, pero en el inconsciente, por ahí trabaja el sueño trabaja con el inconsciente, entonces esa activación está ahí y muchas veces también sale en forma de síntomas físicos. El insomnio es un síntoma físico, pero el tener más hambre de lo normal, el que se me está cayendo el pelo, pues aunque tú no te sientas preocupado, el cuerpo tiene una memoria y tiene ese subconsciente que habla y que se expresa.
Entonces, eso, os animo a averiguar qué es lo que os está generando esa, no vamos a llamarle ansiedad, pero bueno, esa activación en este momento de vuestra vida. Después, tengo aquí una especie de guión. Hay otro ejemplo, que son, por ejemplo, gente que a lo largo del día tiene muchos cargos y muchas cosas de las que se tiene que ocupar. Por ejemplo, alguien que está preparando una oposición y está estudiando 10 horas al día, pues lógicamente su cabeza, cuando termina de estudiar y llega a la noche, necesita pensar en otras cosas. Y a lo mejor no le sirve con irse a dormir y mañana seguir estudiando. Necesita pues divagar, necesita otro tipo de estímulos. Ocurre muchas veces lo mismo con la gente que acaban de ser padres, tienen niños pequeños y las horas del día en las que están con sus hijos y preocupados con cosas de sus hijos, su cabeza está solo atendiendo a eso, pero en el momento que los niños se van a dormir, pues el cerebro necesita pensar en otra cosa, necesita otros estímulos, necesita una fuente de felicidad. Dormir sirve para descansar, pero a lo largo de un día necesitamos cosas que nos aporten. Si no las hay, pues a la noche nuestra cabeza nos las va a estar pidiendo. ¿Qué más? Vamos a hablar por último de, bueno, unas recomendaciones así generales. Ya digo, el tema del insomnio no es una cosa general, cada uno tiene que buscar dónde está el problema. Pero algo que sí que creo que le puede servir a todo el mundo. Bueno, el tener una rutina de sueño. Yo recomiendo mucho cenar antes. Y con cenar antes hablo de las 8 de la tarde, que ya sé que para mucha gente esto es una locura. Y a las 8 de la tarde todavía están vistiéndose para ir al gimnasio, ¿vale? Pero bueno, cenar antes. Eso va a ayudar mucho a dormir bien. Y otra cosa súper importante, el movimiento, el deporte, la actividad física. Tenéis que meterla en algún momento de vuestro día. Si estoy insistiendo en que descansar es importante, hacer actividad física es importante. Y digo actividad física, no tiene ni siquiera por qué ser un deporte, puede ser bailar. Se trata de movimiento. Y ya, el sumum del sumum sería que consiguieseis tener durante vuestra semana momentos de contacto con la naturaleza. Es algo muy importante para los seres humanos y que nos equilibra emocionalmente, igual que el deporte. Después, ¿qué pasa con el tema del móvil? Como digo, muchas causas de insomnio tienen que ver con ansiedad, preocupaciones. Se me ha caído la libreta. Esas ansiedades, preocupaciones, cuando nos vamos a la cama, nos sirve coger el móvil porque es un mecanismo de evasión. Entonces hace que no estemos pensando en esas cosas que nos preocupan. ¿Qué pasa? Que como digo siempre, es un mecanismo de evasión, pero también es una fuente de dopamina. Y esa dopamina es adictiva. Entonces eso nos va a tener ahí tiempo, scrolleando y se nos van a pasar las horas y otra vez nos estamos acostando a las 2 de la mañana teniendo que madrugar. Entonces, fuente de evasión, vale. Si necesitas dormir y estás muy activo y muy preocupado, necesitas una fuente de evasión. Puede ser un libro, puede ser ver una serie en el móvil. No es lo más aconsejable estar viendo una serie en una pantalla en la cama, pero a lo mejor si tienes una activación tan brutal, pues el ponerte una serie ya te sirve para pensar en otra cosa y en 15 minutos estás dormido. Vale, cada uno tiene que ver eso, lo que puede soportar en cada momento. A veces tienes unas preocupaciones tan grandes que aunque te pongas a leer un libro, no consigues concentrarte en el libro. Entonces tampoco te va a ayudar a dormir. Cada uno tiene que valorar. Lo ideal sería que con un libro consigas meterte en la historia y que te sirva de evasión y para dormir. Pero a veces, ya digo, el nivel de activación es tan grande que ese estímulo no es suficiente. Necesitamos algo más potente, pues como algo audiovisual, una serie, una película. Tenéis que ir valorándolo. Pero en resumen, los problemas de insomnio es muy difícil que los solucionemos a la noche cuando nos acostemos. Es algo que tenemos que ir valorando, gestionando y planificando desde antes, con mucho autoconocimiento, mucha observación, exploración y buscar una rutina que nos cuide, que es algo que digo siempre, buscar una rutina que nos cuide. Y con el tiempo las cosas se van colocando en su sitio. Piensa en qué te está diciendo tu cuerpo, atiende a las necesidades de tu cuerpo y creo que ese es un buen punto por el que empezar. Bueno, espero que os sea útil. Haremos más sesiones de este tema con el tiempo, pero así para empezar yo creo que de algo puede servir. Venga, un abrazo.